lo tenemos a un músico enamorado de la ciencia, comunicador, en la otra punta de la mesa. Leo Lagos, ¿cómo andás, Leo? Bueno, Martín, un placer estar acá para hablar un poco de las cosas que a mí me fascinan. Muchas te fascinan. Sí, Tenés esa característica. Sí, soy fácil de fascinar, digamos. Bueno, no está Siempre mal me dijeron, eso. no soy medio fácil de fascinar. Ahí está, no está mal eso, me gusta. En este tiempo de apatía precisamos más gente que se fascine, en este caso por la ciencia y por el destaque del trabajo de un grupo de profesionales de la ciencia de nuestro país que te dieron pie para que titularas en la diaria de fin de semana la nota de la que hablaremos hoy, cuyo título es, lo repito porque lo dije hace un ratito, lo leí hace un ratito: el tigre dientes de sable fatal más austral de América vivió en Canelones y encima haría enojar a Donald Trump. ¿Cómo lo aterrizamos? Bueno, la idea es, yo estoy muy convencido de que la ciencia es cultura, ¿no? La generación de conocimiento y todo eso es una actividad que trasciende lo meramente productivo de ese conocimiento, sino que pasa a ser un acontecimiento cultural. Y con la nota lo que quise hacer fue relacionar algunas cosas que se desprenden del trabajo que son muy lindas, incluso dentro del campo de la biología, de la zoología, pero que nos hablan del mundo en el que vivimos y nos interpelan, y por eso metí a Donald Trump para adentro. Lo primero es la fascinación, que a mí siempre lo digo, ¿no? Cuando yo era niño no sabía que acá había un montón de animales que sí existían, claro, porque nuestro sistema educativo, creo que hasta el día de hoy todavía sigue teniendo algunas fallas para encontrar aquellas cosas realmente fascinantes que tuvimos acá. Entonces, meter la idea de que hay un tigre de dientes de sable en Canelones para mí es como una especie de militancia que hago todos los días, porque me imagino ser mi mismo el niño que yo fui, si fuera de Canelones, y ver que en Canelones existieron tigres de dientes de sable, y diría, ¿y por qué nadie me cuenta estas cosas fascinantes, no? Porque, claro. En la nota también lo abordamos. Mucha de la propaganda de la ciencia nos llega por los grandes difusores de la ciencia, que son los países del norte, en concreto Estados Unidos y un poco menos Europa, ¿no? Y el tigre de dientes de sable es un animal que es emblemático de lo que fue el Pleistoceno de Estados Unidos. El Pleistoceno es un periodo que comienza hace 2,4 millones de años y termina hace unos 11.700 de años. La era del hielo famosa de las películas. Hay un personaje ahí que se llama Diego, en la era de la película, que es un tigre de dientes de sable, y era como el animal emblemático del Pleistoceno de Estados Unidos. Se lo apropió Estados Unidos. No es que se lo apropió mal, el asunto es que... Pero no era solo de Estados Unidos. Exacto, hay muchas cosas ahí interesantes y que están lindas. Los tigres de dientes de sable son unos mamíferos grandes que tienen esos colmillos enormes, ¿no? Que sobresalen, digamos. Exacto, que están agrupados. El tigre de dientes de sable es como un nombre común, en realidad no es un nombre científico, agrupa distintos animales. Dentro de esos hay una especie que se llama Smilodon fatalis, que era esta especie que se había encontrado más que nada en Estados Unidos, con algunos pocos fósiles también en México. Y era como el animal de ellos, al punto que en el estado de California, que hoy está muy convulsionado por lo que está haciendo Trump y por todo el tema de la inmigración, y por eso lo traemos a la nota, ese es el animal, el fósil emblema del estado de California es el del tigre Smilodon fatalis, porque ellos tienen un lugar que se llama Rancho La Brea, donde hay unos, como digamos, unos pantanos de alquitrán, donde quedaron muchos animales, entraron y quedaron sepultados ahí y están enteritos los esqueletos y los sacaron. De ahí han sacado más de 1000 esqueletos completos de tigre de dientes de sable de esta especie. Claro. Entonces el Smilodon fatalis es como que es el animal yanqui de esos últimos tiempos de la era del hielo, ¿no? Pasan dos cositas. En Sudamérica también había tigres dientes de sable de otra especie que está emparentada, Smilodon populator, que quiere decir tigre diente de cincel destructor. Smilodon populator. Populator. No se dice populator, es populator. Sí, porque es en latín. Capaz que yo pronuncio mal y hay alguien que sepa pronunciar mejor latín creo que que estás yo. Bien rumbeado. El otro es Smilodon fatalis. Ajá. Bien, los nombres científicos, los explicamos rápidamente, se componen por un binomio. El primero es el género Smilodon, y si uno es fatalis y este es populator, quiere decir que son animales del mismo género, son como parientes mucho más cercanos, son casi primos. Y presentan algunas diferencias. El de Sudamérica, que no vivió en América del Norte, era un poco más grande. Pesaba entre, creo que 180 y 260 kilos, casi unos 300, pero en Uruguay este mismo equipo de paleontólogos de la Facultad de Ciencias y del Museo Nacional de Historia Natural, los nombro Daniel Perea, Martín Ubilla,
Aldo Mansuetti, de la Facultad de Ciencias, Washington Jones y Andrés Rindernet, del Museo Nacional de Historia Natural, ya habían encontrado un cráneo de Smilodon populator, la especie sola de América del Sur, que resultó ser el cráneo del animal más grande conocido de estos animales, que pesaba unos 436 kilos. O sea que Uruguay, ese país que pensábamos que no tenemos animales fascinantes, tenemos el tigre de dientes de sable más grande de América, se encontró en una playa de Colonia un cráneo. Y ahora volvió a aparecer en el año 2020 un cráneo, ahora en un afluente de Santa Lucía, muy cerca de la ciudad de San Ramón. Y esta es otra cosa que a mí me parece de esas cosas fascinantes. El que lo encontró no fue un científico. La gente se piensa que los fósiles los encuentran un grupo de investigadores, claro, tipo un poco a este, ¿cómo se llama? Que están siguiendo pistas, digamos, y que llegan al lugar. La serie está, perdón, me sale el nombre de los animales y no las cosas, las de Harrison Ford, como es como Indiana Jones, ¿no? Que van y hacen una expedición y deciden hacer una excavación y ahí encuentran algo. Por lo general los fósiles aparecen solos y es alguien que va por ahí, casi que se tropieza con ellos. En este caso que colectó el fósil es un policía. En San Ramón, departamento de Canelones. Exacto. Un policía, se llama Joaquín Sosa, salió a pescar y en el barranco vio algo que le llamaba la atención. Y eso para mí es una de esas cosas que ya te digo que me mueven y que me hacen vibrar por dentro. Cualquiera de nosotros puede toparse con una cosa increíblemente valiosa en cuanto al conocimiento, no valiosa en cuanto a la plata, sino que el tipo encuentra en un barranco, una persona que salió a pescar, encuentra en un barranco un cráneo de un tigre de dientes de sable. Después los paleontólogos trabajaron, lo identificaron como especie, que no debería estar ahí. Porque los tigres de dientes de sable dijimos que estaban en Estados Unidos, algunos en México, y lo máximo que se había encontrado en la década del año 1990 se reportaron 3 cráneos en Perú y unos restos del cuerpo en Ecuador. Entonces ahí hay una teoría, voy a decir una palabra rara, pero la gente no tiene que tener miedo a las palabras raras de la ciencia porque yo siempre digo con la palabra rara, si no te gusta, escuchás, entendés lo que dice y la olvidás. Ahora, si te sirve para explicar algo, te la apropiás. Así como todos los niños aprendemos el idioma, ¿no? Escuchamos una palabra que no conocemos, si nos sirve la apropiamos y si no nos sirve la dejamos de lado. ¿Qué expectativa? ¿Cuál será la palabra después de tamaña presentación? La palabra del día es Tatán. alopátrico. Y vos decís alopátrico, no me dice nada. Y la verdad que no, es un concepto... Escrito así, todo de corrido, alopátrico. Alopátrico, todo juntito. Alopátrico habla de una distribución de 2 animales que son muy parecidos, pero que al estar separados por una barrera, por lo general geográfica, terminan diferenciándose por lo general en distintas especies o subespecies. Entonces, ¿qué pasaba? Se pensaba que los tigres dientes de sable tenían una distribución alopátrica. Quiere decir que desde la cadena montañosa de los Andes, hacia el norte, hacia el oeste de nuestro continente, pero hacia el norte, hacia Estados Unidos, vivían los Smilodon fatalis, ajá, que es el símbolo de California, de los Estados Unidos. El de la película. El de la película, y que desde la cadena montañosa de los Andes hacia el este y sur de nuestro continente vivía Smilodon populator. Estaban separados alopátricamente. Olvídense de alopátricos si no se van a dedicar a esto, pero es que hay una barrera que separa distintos tipos de animales. Bien, en 2018 este mismo equipo de paleontólogos había encontrado un cráneo de un tigre de dientes de sable, esta vez en el departamento de Artigas, que resultó ser de la especie Smilodon fatalis. Eso fue un bombazo. Quiere decir que aquel animal que se pensaba que estaba solo en Estados Unidos y a lo sumo del otro lado de la cordillera también estaba, y el país donde aparece es Uruguay, muy lejos de el registro más al sur, claro, que era el de Perú. Bien, eso fue fantástico ya. Ahora aparece un segundo cráneo y eso ya permite hacer otro tipo de preguntas que son las que tratan de abordar en este trabajo que publicaron ahora en 2025 a partir de ese cráneo conectado por un policía que salió a pescar. Ese es el cráneo que apareció en San Ramón. En San Ramón, bien. ¿Era el más grande? No. ¿Era el más lindo? No. ¿Era el más feo? No. A veces en el mundo no hay que ser el más. Simplemente con ser ya pone una duda ahí interesante. ¿Qué pasa? Si no estaban separados por los Andes, quiere decir que estos 2 tigres dientes de sable convivían, estas 2 especies, el Smilodon fatalis y el Smilodon populator. Y eso abre la puerta a 3 hipótesis. Una es que uno sería una subespecie del otro, o sea que porque aparte, perdón, me está faltando una pieza clave del puzzle. En Perú habían aparecido 3 cráneos de Smilodon fatalis. Uno tenía las mismas características que el cráneo del Smilodon fatalis norteamericano prototípico.
pero 2 cráneos eran un poco, si uno los mira de arriba, más angostos y alargados. Y esa es la forma del cráneo del Smilodon populator, Ajá. que es el tigre diente de sable del sur. Eso apareció en Perú una vez y lo que se suponía, bueno, capaz que se llaman variaciones intraespecíficas. Dentro de una especie de los humanos nos pasa, no somos todos iguales. Y dijeron, bueno, capaz que los cráneos tienen alguna variación. El problema es que el cráneo encontrado en Uruguay en 2018 en Artigas y el cráneo encontrado en 2020 en San Ramón son también de ese cráneo más angosto y Ajá. alargado que parece más al Smilodon populator que al del Fatalis. O sea, tenemos un animal que es de una especie, pero que presenta rasgos de la otra especie, que es solo de América del Sur. Y ahí es donde surgen las 3 hipótesis. Una es que ese Smilodon fatalis se trataba de una subespecie del Smilodon fatalis norteamericano que tenía este tipo de cráneo. La segunda hipótesis es que se estaba empezando a especiar, que quiere decir los animales a medida que van conquistando distintos territorios y pasan muchos miles de años, van generando especies distintas más adaptadas a otros entornos. Entonces podríamos estar viendo la evolución en acción. Y la tercera hipótesis, que es la que a mí más me fascinó, es una cosa muy linda, A ver. que es que animales de distintas especies estaban teniendo orgías entre sí. Mira, bien. Por decirlo de una forma Muy bien, muy elegante. bien. ¿Qué quiere decir esto? Que los Smilodon fatalis del tipo norteamericano llegaron a América del Sur, se encontraron con los sudacas Smilodon populator Sí. y dijeron, che, ¿cómo andás? ¿Estás bien? Che, ¿y si hacemos una procrearon. Exacto, y hacemos una de las nuestras. Y eso podría estarse reflejando en estos cráneos que mezclan caracteres Claro. de uno y otro. Y ahí es donde yo digo que Donald Trump se podría enojar, porque pasamos de tener al tigre dientes de sable prototípico de California, que estaba conviviendo pacíficamente con los sudacas. Era un inmigrante que fue recibido en tierras Sí. extrañas y lo recibieron con mucho amor, porque si no, no se procrearían, ¿no? Aparentemente. Digo, puede haber sexo sin amor, pero si hay amor es más lindo. Y lo que tenemos entonces es que algo que desafía el propio concepto de especie. Porque dentro de la biología, especies son aquellos tipos de organismos que no pueden tener relaciones entre sí y Claro. menos tener descendencia viable. A veces porque no son compatibles por cuestiones de los cromosomas o un montón de cosas. A veces por la biología, porque digamos que no encajan sus distintas Por decirlo de partes alguna manera. del ego. Muy bien. O a veces porque están tan separados geográficamente que nunca tendrían la oportunidad de cruzarse naturalmente. Este trabajo lo que pone en evidencia es que las cosas no son blanco y negras como pensamos los humanos. A Donald Trump le decimos, puede haber una coexistencia pacífica entre personas muy similares que vienen de distintos territorios, y encima a tu orgullo nacional, a tu fósil orgullo nacional, Ojo. le gustaba chichonearse con los sudacas. Así que dejate de embromar en California y en el resto de Estados Unidos y deja que retosemos felices como hicieron los Fatalis y los Populator acá en Sudamérica. Y esto uno puede decir, pero ¿y qué tan viable es? Bueno, incluso a los propios investigadores les costaba aceptar la idea de esa hibridación, porque, ya te digo, es con romper con el principio de especies. O sea, le costaba aceptar la tercera hipótesis, digamos. Exacto, no los convencía hasta que uno de ellos, Washington Jones, que es especialista en aves y que trabaja en el Museo Nacional de Historia Natural, le dijo a Aldo Mansuetti, que era como que este trabajo se desprende de su tesis de doctorado, era el que lideraba, si se quiere, el proyecto, le dijo, mirá que las aves, a lo largo de su distribución, generan mucha hibridación y es algo natural para ellas. ¿Por qué no te pones a buscar a ver si hay grandes carnívoros que se hibriden? Y bueno, uno puede tener esos ejemplos famosos en los zoológicos, yo que sé, un tigre con un león y generan los tiglones, pero eso porque los zoológicos se meten animales que no coexisten, ¿no? En la naturaleza un Claro. tigre y un león no se aparearían nunca. Ahí es el efecto humano sobre esas especies. Exacto. Pero evidentemente Aldo empezó a encontrar que había muchos carnívoros y mamíferos que tenían híbridos. Y el ejemplo mejor, no sé si hemos pasado de tiempo ya, el ejemplo mejor es que nosotros, los seres humanos, nos pasamos por un lugar impropio el concepto de especie hace unos entre 50.000 y 30.000 años en Europa. Los Homo sapiens, que habían salido hace 70.000 años del continente africano, que es la cuna de nuestra especie, se encontraron en Europa y en Asia con el Homo neanderthalensis, que era un humano, pariente primo cercano nuestro. Nuevamente se repite esto, Homo, la palabra de género, era
un animal, un homínido del mismo género que nosotros, que habían salido antes de África y se habían propagado por Europa y Asia. Se encontraron y pasaron cosas. Se encontraron y tuvieron orgías entre ellos. Pasaron cosas. Pasaron cosas. Entre los es como que... A ver, no es lo mismo, pero es como que un ser humano y un chimpancé diga, che, dejemos de lado nuestras diferencias, Ajá. que son menos de un 1 con algo por ciento de nuestro genoma, y vos tenés más o menos la misma pieza de Lego que tengo yo, encajan y todo eso. Estábamos más cercanos que chimpancés y humanos. Había menos distancia. Había menos distancia, pero entre un 3 y un 4% de los genes de las personas con ascendencia europea tienen genes de Neandertal. Eso quiere decir que hubo orgías, que la descendencia fue viable y que de cierta manera los neandertales viven hoy en el planeta Tierra en los genes de los seres humanos. Así que, si los Homo sapiens, que somos tan viendo diferencias y separando todo en categorías que no pueden mezclarse, tuvimos sexo con otra especie de homínido, Sí. y de hecho hay cuevas en Asia donde hay orgías, donde hay 3 especies involucradas. Está el Homo sapiens, el Homo neandertal y el denisovano. Qué orgía de conocimiento la que estamos teniendo hoy. Así que, si los humanos retosábamos sin importarnos la especie, ¿por qué los tigres dientes de sable no podían andar retosando diciendo, vení sudamericano, vení norteamericano, la vida es una sola, nos vamos a extinguir, los tigres dientes de sable se extinguieron hace unos 10.000 años, nos vamos a extinguir, hagamos el amor y no la guerra? Y ese es el mensaje que le queremos dejar a Donald Trump. Claro, claro, que en Palma sí va al punto. 2 cosas te voy a decir. La primera, quedó clarísimo que de las 3 hipótesis, la que más te gustó por demolición fue la tercera. Y la segunda es que fue una gran columna que ha generado muy lindas devoluciones de la audiencia, con las que vamos a cerrar no ya la columna, sino el programa de hoy, porque consideramos que después de la columna que pasó no podemos agregar más nada, pero eso no tiene que ver tanto con la calidad, sino con que ya no nos queda tiempo. Así que, en primer lugar, dice una de las personas que nos escribe, me encanta el entusiasmo con el que Leo Lagos explica las cosas, da gusto escucharlo. Ahí va una devolución y la otra. Qué buena máxima acaba de tirar Leo. A veces no hay que ser el más, sino que basta con ser. Volveré a escuchar la grabación para tener la cita tal cual fue dicha y le agradece a este programa al que nombra como Radia, la persona que nos escucha. Gracias, Radia, por traer temáticas que generalmente no tienen difusión, pero bien que se la merecen. Así que con esos elogios, Leo, te agradecemos por la visita y te esperamos para la próxima. Bien, cierro con una breve, esas cosas lindas de la ciencia uruguaya. Se dio a conocer en el día de ayer que el primer fármaco diseñado por científicos de Uruguay, que es el SANA, es un fármaco para combatir la obesidad, de una forma distinta, un mecanismo distinto a los fármacos que ahora son muy famosos, como los Ozempic, Wegovy, que está todo el mundo tomando eso para bajar de peso. Están de moda, podríamos decir. Exacto. Este es el primer fármaco uruguayo que llega a ensayos clínicos en humanos, un fármaco desarrollado en Uruguay. Se publicó ayer el estudio que dice que esos primeros ensayos de fase 1 en humanos fueron muy exitosos. Lograron con solo 15 días de tratamiento reducir un 3% el peso corporal de las personas sin demostrar efectos adversos indeseables. ¿Quiere decir esto que el SANA, que es el nombre del compuesto, va a estar mañana en las farmacias? No. Esto es algo que hay que decirle a los gobernantes y a la población. La ciencia lleva tiempo. Pero es un gran primer paso y es un hito que el primer fármaco que se desarrolló en Uruguay, que pasa a ser testeado en humanos, pasó con éxito esa prueba. Quedan por lo menos 2 tipos de ensayos más para ir viendo algunas otras cosas, pero en un futuro, ¿quién te dice capaz que parte del PBI del Uruguay lo tenemos, en vez de exportar nuestra agua en forma de hortalizas para engordar chanchos en otros continentes, por exportar una pastilla que combate la obesidad? Bueno, así que además de columna, te viniste con una de último momento que bien podría haber ameritado una cortina de informativo, porque yo por lo menos no estaba al tanto, y en todo caso, si esto se sigue desarrollando o a partir de esta información surgen abordajes que la diaria ponga en sus páginas más adelante, también puede ser un tema a desarrollar por acá cuando vuelvas. ¿Te parece? Cuando quieran. Gracias, Leo. Hasta la próxima.